Ahora sí, hermano, en Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23, el título, o como quiere llamarle al mensaje del día de hoy es: ¿Eres tú el que había de venir? Y eso se encuentra en Lucas capítulo 7, en el versículo 19. Juan el Bautista manda a preguntarle con dos de sus discípulos a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hubo un compositor por el siglo XIX o el siglo XVIII y XIX llamado Charles Wesley, hermano de John Wesley, fundador de la iglesia metodista, en ese entonces una muy buena iglesia. Dice de él que compuso más de 7.000 himnos, incluso uno de ellos como el magnífico himno navideño llamado Ven Jesús muy esperado. Y quiero leerle la letra de este himno que él hizo, porque es un himno que está teológicamente rico, enfatizado en la encarnación del Señor Jesucristo. Dice la letra de este himno: Ven Jesús muy esperado, ven y quita de tu grey sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey, eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y de esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Nace para bien de todos, aunque niño eres Dios, nace para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto hoy. Con tu Espíritu Divino reina en todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Esta frase de Charles Wesley, que identifica a Jesús como alguien muy esperado, refleja la pregunta de Juan el Bautista en este pasaje de Lucas capítulo 7, que es: ¿eres tú el que habría de venir? O en otras palabras, ¿eres tú el Mesías? Jesús afirmó varias veces ser el esperado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan 8:56, y acá, hermano, en este pasaje, verdad, tengo muchos versículos porque hay muchas citas cruzadas, pero no voy a buscar todas, algunas solo las voy a mencionar. Pero por ejemplo, esta en Juan 8:56 dice que Abraham, él esperaba él con gozo. Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De hecho, Jesús dice que Moisés escribió acerca de él en Juan 5:46. Dice Juan 5:46: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. La misma Biblia en escritura que cita Jesús en Mateo 22:33 al 34, está hablando de que David decía que Jesús era su Señor. Mateo 22:33 y 34 dice, 43 y 44, Mateo 22, 43 y 44 dice: Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús, de hecho, reprendió, por ejemplo, a dos discípulos que le seguían en el camino a Maús por ser tardos para oír lo que los profetas tenían que decir acerca de Jesús. Eso está en Lucas 23:25. Entonces, hermano, usted encuentra que para los judíos las palabras de, por ejemplo, Abraham, de Moisés y David eran muy importantes. Son sus tres líderes prominentes, sino por los tres más importantes o los que ellos más consideraban. Y todos ellos hablaron de Jesucristo. De hecho, el Antiguo Testamento hace muchas referencias al esperado, que inequívocamente hablan acerca de Jesús. ¿Y por qué hablo todo esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista, en un momento de su vida, como en este que vamos a ver en Lucas capítulo 7, experimentó dudas acerca de su fe, o preguntas acerca de su fe. Y en realidad, hermano, nosotros no estamos exentos de tener preguntas o dudas acerca de nuestra fe, pero vamos a ver cuáles eran sus dudas y cómo Jesús las respondió, y cómo a la misma vez nos muestra la respuesta amorosa de Jesús hacia alguien que pregunta sinceramente con deseo de que su fe sea renovada, y no por incredulidad o para tentar al Señor nuestro Dios. La Biblia muestra la diferencia clara entre alguien incrédulo para preguntar y alguien con fe para preguntar. Vamos a volver a lo que hablaba, hermano, acerca del Antiguo Testamento y sus referencias acerca del esperado que era Jesucristo. Por ejemplo, voy a ir citando los textos. Si usted quiere ahí anotarlos, los voy a ir diciendo ahí seguido. Dice: el Antiguo Testamento hace referencias como:
el esperado que junto con Dios Padre y Dios Espíritu Santo creó todo. Eso aparece en Génesis 1:1 y en Juan 1 del 1 al 3. La venida de Jesucristo, de hecho, fue prometida primero a Adán y Eva luego de su caída. Dios prometió, que esa simiente esperada destruiría por completo a Satanás, quien los había engañado. Eso aparece en Génesis 3:15 y en 1 de Juan 3:8. El sacrificio, de hecho, que Dios hizo de animales, recuerda, hermano, cuando Dios cubrió de pieles a Adán y Eva, Él hizo un sacrificio previo de animales, lo cual con eso representó la expiación de Él hacia el pecado de Adán y Eva. Eso aparece en Génesis 3:21. De hecho, el esperado también debía ser descendiente de Abraham y de la tribu de Judá. O sea, no podía ser cualquiera. Esto aparece en Génesis 22:18, Gálatas 3:16 acerca de Abraham y Génesis 49:10 y Hebreos 7:14 acerca de Judá. Dice que el esperado debía ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. De hecho, este sacerdote que aparece en Génesis 14 representó al esperado en su falta de una genealogía, porque se dice de Melquisedec, que significa rey de paz, que no se sabía de dónde venía. Y esa falta de genealogía simboliza el sacerdocio perpetuo de Jesucristo, o sea que no tuvo ni principio ni fin. Eso aparece en Hebreos capítulo 6, versículo 20. En Génesis 22 nosotros encontramos la ofrenda que Abraham hizo acerca de su hijo Isaac. Y obviamente que eso simboliza el sacrificio de quien era el esperado. Así como Dios proveyó en ese suceso un sacrificio aparte, que era un carnero como sustituto para Isaac, así fue Jesús provisto para el sacrificio en lugar de los pecadores. Eso aparece en 1 Juan 2, versículo 1 al 2. En distintas referencias, hermanos, nosotros encontramos a Jesús hablando, o el Antiguo Testamento, haciendo referencias que únicamente podrían haber sido cumplidas en Jesús. No voy ni en la mitad, hermano. El arca de Noé fue un lugar de refugio de la ira de Dios. Representa a Jesús, la verdad acerca de la seguridad donde estamos los creyentes que viajamos a salvo, acerca de esas olas del juicio divino. Estamos a salvos y seguros en Cristo Jesús. El ángel del Señor, en todas las veces que usted lo encuentre en el Antiguo Testamento, ese ángel del Señor era una manifestación preencarnada de Jesucristo, una manifestación del esperado. Todo cordero inocente y sin mancha ofrecido en el Antiguo Testamento representó el sacrificio final del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso aparece en Juan 1:29 y en 1 Pedro 1:19, que dice que nosotros necesitamos un cordero para ser salvos. El maná del desierto anunció la venida del esperado, el verdadero pan de vida. Ese texto acerca del pan de vida aparece en Juan capítulo 6, versículo 31 al 58. Aarón, todos los sumos sacerdotes que le sucedieron después representaron al Señor Jesucristo, el cual era el gran sumo sacerdote que habría de venir. Eso aparece en Hebreos 2:17, Hebreos 4:15 al 16 también. La serpiente de bronce en el desierto, a la que los pecadores mordidos por víboras venenosas miraban y eran sanadas, simboliza a Jesús. Este texto sí lo vamos a buscar, Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta representación de la serpiente de bronce es muy, muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente en sí es un símbolo de Satanás y su pecado. Y esa serpiente que se paraba de bronce, la cual la gente tenía que mirar, les sanaba del veneno. ¿Y por qué algo así representaría a Jesús? Porque Jesús en la cruz fue levantado, así como la serpiente, y él en ese momento llevó el pecado de toda la humanidad. Ese fue el golpe que Satanás daría en el tobillo de Jesús, pero en el cual Jesús le daría un golpe en la cabeza. En ese momento, cuando está la cruz, es cuando Jesús lleva todo el pecado del mundo. Por eso es representado con una serpiente.
Y ahí se puede cumplir, por ejemplo, el texto de Isaías 45, cuando dice, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Porque, ¿qué tenía que hacer la gente para ser sanada? Solo mirar la serpiente de bronce. ¿Y qué tiene que hacer la gente para ser salvo? Mirar a la cruz de Cristo y así seremos salvos, hermano, todo lo que eso significa. Y eso es lo que habla acá de la serpiente de bronce, es muy importante. De hecho, por ejemplo, el esperado era el profeta final de quien habló Moisés. Eso se encuentra en Deuteronomio 18, 15 al 19 y lo citan en el Nuevo Testamento en Hechos 7, 37. Booz era el pariente redentor de Ruth, fue un prototipo de Cristo, el cual es el redentor de su pueblo. Al igual que David, el rey pastor, el Mesías vendría como un pastor y un rey. La llenura del templo con la gloria de Dios en Primera de Reyes 8, 10 y 11 proveyó un pequeño atisbo de la gloria de Jesús en Juan 1, 14. Y aquí entramos a los profetas. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo que el Mesías sería una luz que resplandece sobre quienes caminan en tinieblas. Eso aparece en Isaías 9:2. Que nacería de una virgen. Eso aparece en Isaías 7:14. Que tendría títulos exaltados. Eso aparece en Isaías 9:6. Que sería Dios con nosotros. Eso aparece de nuevo en Isaías 7:14. Que sería descendiente de David. Eso aparece en Isaías 11:1. Y que se sentaría en su trono. Eso aparece en Isaías 9:7. De hecho, también el capítulo 53 de Isaías que leímos que escuchamos hace un rato atrás, describía la crucifixión del Mesías. Otros profetas también hablaron con detalles acerca de Jesús el esperado. Miqueas predijo, por ejemplo, que Jesús nacería en Belén. Eso está en Miqueas 5:2. Jeremías habla de la matanza de Herodes acerca de los inocentes bebés varones. Eso está en Jeremías 31:15. Oseas habla de la huida de José, María y Jesús a Egipto. Eso en Oseas 11:1. Joel vio que por medio de la venida del esperado el Espíritu de Dios se derramaría. Eso está en Joel 2:28 al 32. Daniel predijo la muerte del Mesías en Daniel 9:26. Zacarías predijo la entrada triunfal en Zacarías 9:9. La cantidad exacta de monedas con que traicionarían a Jesús en Zacarías 11:12 al 13. También que el costado de Jesús sería traspasado en la cruz en Zacarías 12:10 y el abandono que los discípulos harían en Zacarías 13:7. Y a pesar de toda esa evidencia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, que nosotros podemos leer, que usted en cualquier momento puede buscar, como no sé, quizás los 30 textos que le he dado, todas esas citas que usted ve en el Antiguo Testamento, a pesar de toda esa gran evidencia, de todo ese testimonio que usted encuentra en el Antiguo Testamento, o como dice Hebreos 11, toda esa nube de testigos que nosotros encontramos acerca de Jesús, la mayoría de personas judías no creyeron en él. Hermano, es tremendo. Todo el Antiguo Testamento a usted le muestra a una persona. Y usted puede ver que la interpretación de la Biblia es Jesucristo. En Él se encuentra todo, porque Él es el Señor, en Él se encuentra todo el conocimiento, en Él se encuentra toda la sabiduría, en Él se encuentra la salvación, en Él se encuentra todo. Nosotros vamos ahí, por eso hablamos de vivir vidas cristocéntricas. ¿Sabe que de hecho, hermano, la enseñanza pública y los milagros de Jesús mayoritariamente fueron recibidos con crítica hacia Jesús, con indiferencia, como en Gadara, con rechazo de los fariseos regularmente, con odio para algunos y finalmente en asesinato, a pesar de que los milagros de Jesús siempre fueron visibles y también innegables. La gente no podía negar lo que habían visto. En Hechos encontramos la otra frase, que dicen que ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Era una diferencia. Y sabe que, hermano, muchas veces en nuestra vida, a pesar de toda la evidencia y de toda la palabra de Dios que podamos haber escuchado, de toda la Biblia que podamos haber leído, quizás en algún momento de nuestra vida pasaremos por ciertas dudas hacia el Señor. Pasaremos con ciertas preguntas, hermano. Y quiero decirle que tener preguntas acerca de la fe no es malo, inherentemente. No es malo que usted a veces tenga preguntas, porque muchos hombres tuvieron preguntas, hombres santos como Abraham, o Sara, su esposa, Moisés, Gedeón o Elías, e incluso los mismos apóstoles tuvieron sus tiempos de dudas. De hecho, la capacidad de dudar, hermano, es un aspecto de nuestra mente, de nuestro pensamiento. La Biblia dice que creer, por ejemplo, no es solo dejar de pensar, no es un salto al vacío, es un salto de las tinieblas a la luz, que es muy diferente. Y la duda sincera que alguien puede tener acerca de la fe, debo decirlo, hermano, que no es un mal punto de inicio para la fe, tener muchas preguntas.
pero es un mal punto final de la fe, eso sí. A pesar de que Juan el Bautista, hermano, fue el hombre más grande que había vivido en ese momento, llamado por Jesús en Mateo 11:11, Juan el Bautista lidió con la duda. Él había presenciado el testimonio de Jesús en su bautismo, cuando bajó el Espíritu Santo como paloma, cuando se escuchó del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a pesar de ese gran testimonio, y que él mismo lo había confirmado con sus palabras en Juan 1:29, diciendo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a pesar de todo eso que vio Juan el Bautista sobre Jesús y todo lo que él dijo sobre Jesús, en la mente de Juan habían ciertas dudas con la identidad de Jesucristo. Vamos a ver las dudas, hermanos, que Juan tuvo. Y vamos a ver su duda, pero también vamos a ver las razones de su duda, que en realidad, hermano, pueden ser cosas que usted también vaya a pasar. Por eso este texto está tan, es como un alivio para nuestra vida, porque usted puede ver cómo el Señor trata cuando nosotros tenemos preguntas. No es como que a veces nosotros tenemos la idea de un Dios enojado cuando nosotros tenemos preguntas o ciertas dudas. Y pensamos que no, pero que va a pensar que estoy dudando de Él, es malo, ¿qué dirá la gente si estoy dudando de Él? Hay una diferencia muy grande entre tener preguntas y dudas acerca de la fe sinceras que preguntas y dudas maliciosas acerca de la fe en incredulidad. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23, pero vamos a leer del 18 al 20. Dice: los discípulos de Juan le dieron nuevas o noticias de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otros, o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otros? ¿Sabe qué, hermano? De Juan se dice que él cumplió su misión de preparar al pueblo, de preparar a los judíos, o a no todos, a la mayoría, para la venida del Mesías, y señalarlo, de hecho, cuando él llegara. Entonces, cuando Jesús llegó, él desapareció de la escena, como lo había mencionado, por ejemplo, en Juan 3:30, que él dijo que es necesario que él crezca para que yo mengüe. Ya en ese momento, o en este momento que encontramos acá, Juan tenía ciertas preguntas. Él había sido encarcelado hace unos años, o hace un año, o hace unos meses, perdón, eso era lo que quería decir. Y a pesar de que fue encarcelado por exhibir el pecado público de Herodes, el cual había tomado mujer de su hermano Felipe, la mujer se llamaba Herodías, a pesar de eso, que Juan le reclamaba y le decía y le recriminaba frente a las personas públicamente acerca del pecado, este hombre lo encarceló. La mujer de Herodes, llamada Herodías, furiosamente quería siempre asesinar a Juan el Bautista. Pero Herodes, impresionado por el carácter de Juan el Bautista, que era justo, santo y también temeroso de las multitudes que tenían y que clamaban a Juan como un profeta, él no lo hacía. Pero en lugar de eso, sí lo mantenía preso, sí lo tenía encarcelado en un lugar, para que no exhibiera sus pecados ni hablara de eso frente a las personas. Y mientras su maestro estaba encarcelado, los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Eso aparece en Mateo 9:14, dice que ellos le siguieron. Y mantenían informado a Juan, en Mateo 11:2 o en este mismo pasaje. Entonces, cuando sus discípulos le comunicaron a Juan el Bautista lo que Jesús estaba realizando, Juan se dispuso a tomar medidas con respecto a sus dudas. Juan llevó sus dudas al Señor, para que Él se las resolviera, así como todos los creyentes deberíamos hacerlo. Hay 4 motivos para identificar, hermanos, las preguntas o no justificar, pero entender las preguntas de Juan el Bautista. Tales motivos, de hecho, son una fuente de duda para muchos creyentes hoy en día. Estas dudas que experimentó Juan, o la fuente de esas dudas, también se encuentran hoy en día. Pero así como Juan lo hizo, nosotros cada vez que tengamos dudas o preguntas respecto a la fe, respecto a Jesucristo, debemos ir a su palabra, debemos ir a Él para resolverlas, hermano. Vamos a ver 4 cosas. En primer lugar, Juan estaba experimentando una tragedia personal, eso es lo primero. De hecho, Juan, si hablamos de Juan el Bautista, él tuvo el ministerio más importante que todos los profetas del Antiguo Testamento, del cual Juan se considera parte.
Él fue el precursor del Mesías, su anunciador directo del Mesías. Juan había cumplido su deber profético de manera fiel, desinteresada y sin temor. Sin embargo, a pesar de todo eso, se encontraba encarcelado en una celda. Eso parecía un poco incongruente para él, con su fidelidad, también como el poder de Dios y el propósito de Dios. O también con el mismo pensamiento de que si Jesús era el Mesías, tendría todo el poder para liberarlo, para sacarlo de esa cárcel. Porque lo que él estaba haciendo, o lo que Juan el Bautista tenía en mente, el que él había hecho todo su ministerio, todo el ministerio, que Dios le había mandado a hacer. Y sin embargo él se encontraba, no sé, sufriendo un castigo, pensando él del mismo Dios hacia él, lo que sufriría quizás una persona perversa. De hecho, no hay ningún indicio en los evangelios acerca de falta de fe o algún pecado grave que tuvo Juan el Bautista como castigo de Dios para él, para que sea encarcelado. Su duda fue muy parecida a la que experimentó Job en su momento. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué si estoy siendo fiel al Señor? ¿Por qué si estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué si estoy cumpliendo la obra que Dios me ha dado que cumpla? ¿Por qué si estoy haciendo todo eso, estoy encarcelado, estoy sufriendo lo que personas con delincuentes, personas que hacen la maldad deberían estar acá? De hecho, hermano, toda situación en que los creyentes se encuentran está sometida al propósito soberano de Dios, sea que esta circunstancia se perciba como merecida o no. Posiblemente Juan el Bautista en su mente decía, yo no merezco esto, porque él sabía que no era inocente de nada directamente ante Herodes. Él solamente le recriminaba por su pecado, no era ni siquiera algo legal, era algo espiritual. Sin embargo, él se encontraba con esta tragedia personal. Dígame, hermano, ¿no?, que muchas personas experimentan dudas por las tragedias personales que ellos pasan. Que mucha gente tiene dudas respecto a la fe porque están pasando por malos momentos de la vida. Y usted no está exento, hermano. Una pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo, una mala situación económica, una mala situación familiar, una mala situación laboral, cualquier cosa, hermano, que usted puede experimentar de como algo personal o algo malo, un mal momento, usted puede ser tentado a dudar de Dios o a tener preguntas acerca de Él. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo, Señor? ¿Estaré en algún pecado, Dios, que yo no sé? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Le habré hecho algo a alguien de lo cual yo no me he arrepentido? ¿Habré hecho algo que haya dañado y estoy sufriendo un castigo de Dios? Juan tenía preguntas así. Juan tenía este tipo de preguntas. Vamos a ver las 4 causas y luego vamos a ver cómo Jesús las responde. Esa sería como la primera. La segunda causa de las dudas de Juan el Bautista era su influencia popular. En cierta parte, Juan el Bautista también fue víctima de la concepción contemporánea que había acerca del Mesías, o que el judaísmo contemporáneo había. El judaísmo de ese entonces ignoraba profecías del sufrimiento del Mesías, como el Salmo 22. Y también ellos hacían caso omiso a las profecías sobre el Mesías cargando el pecado de la humanidad, como Isaías 53. Ellos se enfocaban solo en que la tarea del Mesías sería venir, gobernar, aplastar a los enemigos de Israel y establecer su reino glorioso. De hecho, si hablamos sinceramente y a través de la Biblia, Jesús nunca mostró algo así. Jesús fue totalmente diferente. Y es que sus expectativas chocaban con Jesús. Muchas veces, de hecho, los discípulos no entendían lo que Jesús hablaba acerca de su muerte. Las expectativas ilegítimas y antibíblicas solo pueden llevar a la duda y a la pérdida del gozo cuando no se cumplen. De hecho, la tradición judía de ese entonces decía que vendría una serie de profetas antes del Mesías. A lo que voy con esto, hermano, con tener expectativas ilegítimas y antibíblicas que nos llevan a las dudas y a la decepción y a la pérdida del gozo cuando no se cumplen, es muy regular en la gente en la iglesia. Es muy regular en las personas que se acercan al Señor. Piensan que Dios actúa como alguien que va a resolver todos los problemas de su matrimonio, gente sin Cristo, que piensan que acercándose a Dios todos sus problemas financieros serán solucionados. Gente que piensa que si va a Dios su vida estará llena de momentos gratos, que los problemas se irán y todo eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Esas son expectativas irreales, porque son cosas que uno puede palpar, son cosas finitas. Hasta el matrimonio, hermano, es finito, hermano.
El matrimonio también lo es, hermano. Dice la Biblia que en el cielo no se darán en casamiento. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que Jesucristo mismo vino a hacer un trabajo espiritual acá a la tierra. Él vino a hacer algo diferente. Él vino a libertar a los oprimidos del pecado. Él vino a quitar las cadenas de la opresión de la maldad. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino a hacer eso por nosotros y ahora sus hijos viven en vidas abundantes. Tienen no solamente vida eterna, sino en este momento también calidad de vida. Pero lo que sucede es que tener esas expectativas ilegítimas y antibíblicas de Dios, sí, hermano, nos van a llevar a perder el gozo y a también tener dudas cuando esas expectativas no se cumplan. Hace unos días yo hablaba con un amigo que yo conozco de mucho tiempo y que él lo invitaba mucho a la iglesia y hablaba con él sinceramente. Y él tenía la siguiente pregunta, hermano. Él lleva mucho tiempo con su novia, la cual ahora está embarazada, ¿ya? Y obviamente él ahora pregunta que él siente que no ama a su novia. Entonces él siente en su corazón que no la ama. A pesar de eso, él tiene una compañera de trabajo que él dice que parece que le ama. Y ahora, sin duda, yo entiendo, no su corazón, pero entiendo su duda. Él quiere guardar su familia porque la ama a ella de una forma y también a su hija que vendrá, pero él también tiene ciertas dudas sobre su felicidad. Entonces él me dijo, si yo voy a la iglesia, ¿Dios va a hacer que yo pueda amar de nuevo a mi novia? Ese es su deseo sincero del corazón. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo prometer eso. Porque en realidad no encuentro ningún versículo de la Biblia que a ti te prometa eso. Pero te prometo que por sobre todas las cosas, si vienes a la iglesia y empiezas a escuchar de Dios, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él te promete, sí, que te va a dar paz, que puedes ir ante Él y la paz que Dios te da, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Que tú vas a aprender a hacer las cosas correctas, a vivir con una mente enfocada y así Dios vas a vivir con gozo cada día de tu vida, porque vivirás y aprenderás a vivir de una manera santa. Y la santidad proporcionalmente es a la felicidad. A mayor santidad, mayor felicidad. Hermano, eso es prometer algo bíblicamente, pero tener expectativas ilegítimas acerca de la Biblia hará a la gente decepcionarse. O no encontrará usted a muchas personas sin Cristo, que hoy día ellos dicen, pero yo iba a la iglesia y la gente me decía que Cristo haría esto y esto y esto otro por mí, pero fui a la iglesia, oré a Dios, hice todo lo que ellos me dijeron y Dios no hizo ni esto, ni esto, ni esto por mí. Mucha gente hoy en día está así porque gente le prometió cosas irreales y le hizo generarse expectativas que la Biblia nunca se encuentra, hermano. En tercer lugar, hermano, la duda que Juan tenía provenía también de una revelación incompleta. Y déjeme explicar lo que me refiero con esto. Que la falta de información produce dudas. Y a Juan le faltaba una parte crucial de la información no revelada claramente en el Antiguo Testamento. Miren, hermano, atención con lo que voy a decir. El Antiguo Testamento sí revela que habrá dos advenimientos del Señor Jesucristo. Uno como siervo sufriente y otro como rey conquistador. Pero ¿sabe lo que no revela el Antiguo Testamento? Es el intervalo de tiempo en que eso ocurriría. Eso es lo que no se revela, pero ambas venidas sí se revelan. ¿Y sabe cuál es la cura para este tipo de dudas así que nosotros tenemos acerca de falta de información y todo? Es leer, estudiar, entender, reflexionar en la revelación de Dios en la Biblia. Puesto que la Biblia contiene la mente de Cristo según 1 Corintios 2:16 y revela todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, proporciona la cura para la duda. ¿Sabe que, hermano? Muchas veces nuestras dudas hacia Dios se generan por falta de información, por no saber lo que Dios quiere para nuestra vida, o por no entender su palabra, o lo que Dios quiere que haga en esta situación. Entonces esperamos que Dios me revele algo que yo tengo que hacer para tal y tal situación, pero muchas veces eso ya está revelado en la Biblia. Entonces eso, hermano, se quita con más información, se quita leyendo, meditando en la palabra de Dios. Y no es algo así, hermano, como que usted de repente dice, ya no he leído la Biblia en mucho tiempo, pero no sé, ahora estoy experimentando muchos problemas por mi mentira. Ya, voy a buscar la Biblia lo que dice acerca de la mentira. Ya pasé la mentira. Hermano, en realidad la Biblia no es como un remedio, ya que usted toma cuando tiene problemas, sino que la Biblia es, mejor dicho, como una dieta balanceada, una dieta perfecta, la cual si usted toma cada día la dieta,
de la palabra de Dios, usted no tendrá enfermedades por su falta de alimentación. Entonces, eso, hermano, es la Biblia. Usted debe estar leyéndola, estudiándola, meditándola cada día para que esas dudas, hermano, no aparezcan en su vida. La duda será quitada por las palabras de Dios en nuestra vida. Y la última y cuarta razón, quizás la más importante acerca de Jesús, era una falsa expectativa. Ahora voy a explicar lo que difiere con la segunda causa. Juan era un ardiente predicador que advirtió acerca del juicio inminente de Dios y la necesidad del arrepentimiento. Lo hemos visto quizás hace como 4 meses atrás en Lucas capítulo 3, versículos 3 al 17. De hecho, por eso que como Juan predicaba de ese juicio que vendría, de ese arrepentimiento pronto que las personas debían realizar, es que Juan esperaba que cuando el Mesías llegara a ejecutar ese juicio sobre los malvados. Pero en ese lugar Jesús no trajo destrucción, Jesús trajo sanidad, trajo compasión hacia los perdidos. Fue muy diferente lo que él esperaba. Por eso era una falsa expectativa. Lo otro era una falsa expectativa de Dios mismo. Esta era una falsa expectativa de Dios mismo. La otra era una falsa expectativa de Dios hacia mí. Ya a eso estamos refiriendo. Entonces, 4 cosas, hermano, hicieron a Juan dudar y que pueden hacerle a usted también dudar. Si de Juan se dice que era el más grande de todos los nacidos de mujer, hermano, nosotros también podemos experimentar este tipo de dudas, que vienen a través de una tragedia personal, que vienen también a lo que dice la gente común acerca de Dios, acerca de la iglesia. Otro es una revelación incompleta, o en nuestro caso que tenemos una revelación completa y necesaria acá en la Biblia, no leerla, no ponerla en práctica. Y cuarto es tener una falsa expectativa acerca de Dios mismo. Todas esas cosas, hermanos, a usted le harán dudar, si no hoy, es el día de mañana. Esas cosas a usted, hermano, debe cuidarse de que le hagan dudar acerca de su fe. Vamos a ver ahora, hermano, la respuesta de Jesús. Vamos a ver qué le dijo él a Juan el Bautista. Esto aparece en Lucas capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús trató, hermano, con ternura las dudas de Juan. Que Jesús sanara en ese momento, como nos dice el versículo 21, en esa misma hora sanó muchas enfermedades, plagas, hay gente que tenía espíritus malos, ya muchos ciegos, les dio la vista. Era una demostración especial de Jesús para que el poder milagroso que él estaba realizando fuera en beneficio de la fe de Juan el Bautista, para que sus mismos discípulos dijeran: nosotros vimos esto de Jesús, nosotros vimos que él lo realizó, y ahora escucha ahora lo que él nos dijo, porque Jesús dijo que todas esas cosas que estaban pasando eran por causa de él, y bienaventurado el que no hallase tropiezo en él. Pero Jesús rechazó, por ejemplo, preguntas de este tipo, como la que le hizo Juan el Bautista de si era él o no. Jesús rechazó a, por ejemplo, fariseos o los intérpretes de la ley que llegaban con ese tipo de preguntas, porque ellos llegaban a este tipo de preguntas con incredulidad hacia Jesús. Llegaban con este tipo de preguntas buscando tentar a Jesús. Sin embargo, la razón o el sentir de Juan para hacer estas preguntas era fortalecer su propia fe y complementarla. Hermano, muchas veces yo sé que usted experimentará dudas para fortalecer y complementar su fe. Yo sé que sus preguntas regularmente, hermano, no son ni para tentar a Dios, ni tampoco, hermano, para rechazarlo o por su incredulidad, sino que son preguntas sensatas acerca de la fe. De hecho, las milagrosas señales que Jesús realizaba era una evidencia de que el reino se había establecido y que su rey estaba presente. Por ejemplo, pasajes como Isaías 26, 19, que creo que ya he tomado mucho tiempo, así que no vamos a buscarlo todo, pero Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2 señalan que habría una reacción futura de los muertos. Y ya vimos un poquito de eso en la mañana, hermano, de un hombre, un joven que estaba muerto y que fue resucitado. De igual manera, Isaías 35, 5 y 6 habla acerca de la sanidad de ciegos, cojos y sordos por obra del Mesías.
Isaías 61:1 describe la predicación del Evangelio que el rey haría a los pecadores humildes, cautivos, oprimidos y espiritualmente ciegos. Y todas esas cosas que nosotros vemos que los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca de Jesús o que haría el Mesías se están cumpliendo en Jesús. Y de hecho Jesús le dijo que sería bienaventurado todo aquel que no hallase tropiezo en él. Juan debía anteponer toda su tragedia personal, las opiniones populares de la época, su falta de revelación y sus falsas expectativas equivocadas, y él debía poner toda su fe y confianza en las evidencias convincentes de que Jesús era el Mesías. Él debía quitar todas esas dudas y decir: yo voy a poner mi fe en el Mesías, porque no puedo negar de hablar de lo que he visto y oído. No puedo negar la elocuencia ni la eficacia que tiene la Biblia. No puedo negar lo que ya he visto, los milagros que he visto del Señor Jesús. Todo lo que aparece en la palabra, o como le decía al principio, todas las cosas que usted ve en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, usted no puede negarlas, hermanos, están ahí, están presentes. Usted puede verlas y quitar las dudas si acerca de Jesús es el Hijo de Dios, si acerca de Jesús es Dios, o si Él es todo lo necesario para su vida, que sería como lo contrario a rechazar la doctrina de la deidad de Cristo. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos toda esa evidencia para decir hoy en día que Jesús es completamente lo que Él dijo que es, que Él lo dijo, que Él lo hizo y que Él lo demostró. Y así, hermanos, nosotros podremos quitar las dudas que tenemos en nuestra vida acerca de Jesús. Bueno, podemos tener dudas, pero ¿dónde vamos a ir a resolver nuestras dudas? ¿Dónde vamos a ir a quitar nuestras dudas? Juan el Bautista lo mostró: ir y llevar nuestras dudas al Señor mismo, ir y llevar nuestras dudas ante Jesucristo, que con ternura responderá a nuestras más y quizás, por decirlo así, difíciles preguntas. Hermano, en este texto le muestra a usted cuál sería la respuesta de Jesús a alguien así. Bueno, habla de lo que has visto, habla de la experiencia que has tenido conmigo, habla de la experiencia que has tenido con Dios. Quizás usted de repente, hermano, llega y dice: bueno, y no estoy hablando de emoción ni emocionalismo con esto, estoy hablando de pasión. Quizás usted en algún momento se ha identificado en su vida como alguien que le ha faltado pasión por Dios. Usted dice: bueno, yo no tengo pasión por Dios. Pero hermano, vea si en su vida usted experimentó verdadera pasión por Dios. Si usted en un momento de su vida en el cual usted puede estar experimentando dudas o cosas hacia Dios, usted diga: pero hubo un tiempo que sí tenía mucha pasión por Dios. Y yo se le digo al tiro, hermano, los factores que usted tenía en eso. Leía la Biblia, usted oraba, usted iba a la iglesia, usted venía a las reuniones, usted era edificado. Pero cuando nuestro corazón se seca, hermano, es porque hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de dar, hemos dejado de hacer las cosas que estábamos haciendo. Pero a pesar, hermano, que vemos que Jesús respondió las dudas de Juan el Bautista, y a pesar de las buenas respuestas que Jesús le dio y la esperanza que le dio, que era bienaventurado el que creyese en él, la historia de Juan terminó en un asesinato hacia él. Sucedió un día, hermano, en el cumpleaños de Herodes, que la hija de Herodías bailó ante él con un baile sensual, y como de alguna manera Herodes se complació, y así como señalando hacia los que estaban ahí, dijo: bueno, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y esta joven, esta mujer influenciada por Herodías, la mujer de Herodes, le dijo: bueno, anda y dile a Herodes que quiere la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y este hombre, por su orgullo, por lo que él ya había prometido y para cumplir su palabra, lo hizo. Y aunque, hermano, nosotros no somos inmunes a la duda, al igual que Juan, los verdaderos discípulos de Jesucristo levantarán sus dudas por sobre cualquier cosa que pudiesen pensar y reafirmarán su fe en Jesús como Señor, Mesías y Salvador. Serán guiados a creer sin reservas en todo lo que enseña la Biblia, oirán y obedecerán su palabra con gozo y le confiarán su vida completamente al Señor. Además, los verdaderos discípulos del Señor engrandecerán su nombre por medio de la adoración y entregarán sus vidas al propósito divino que Él tenga para ellos. Tendrán confianza en el control soberano que tiene Dios sobre los acontecimientos de nuestra vida, sean merecidos o no. Y también serán agradecidos por cada una de las bondades que Cristo da. Rendirán sus cuerpos, mentes, espíritu, tiempo, habilidades y posesiones al control de Jesús, y vivirán para Él sin importar lo que eso requiera. Incluso los verdaderos discípulos de Jesucristo de buena gana morirían por Él. Y aquellos que hagan eso descubrirán todo lo que es Jesús, y su fe será viva, y las dudas en ese momento desaparecerán. Hermano, ¿cómo usted va a lidiar con las dudas en su vida?
Yo sé, hermano, usted puede tener preguntas, hermano, usted puede enfrentar dudas, pero ¿cómo lidia usted con eso? ¿Va a la palabra de Dios, hermano? Juan el Bautista nos muestra que de los hombres más grandes nacido por mujer, tuvo preguntas y dudas acerca de Jesús, pero también nos muestra cómo tratar con la duda que nosotros podríamos tener hacia Jesús. ¿Y sabe qué? Es ir hacia el mismo Jesús, es ir hacia Él y ver cómo Él tiernamente nos muestra a través de su palabra hoy en día, nos muestra la verdad y nos da también las respuestas a nuestras preguntas. La Biblia dice que Él ha revelado todo lo necesario para la vida y la piedad. Pero hermano, confíe en el Señor, tenga expectativas claras, no deje que sus tragedias, que las cosas que le han pasado, hermano, sean algo que les produzca dudas y que le haga dudar del mismo Señor Jesucristo. No tenga falsas expectativas ni con Dios ni lo que Dios puede hacer hacia usted. Y así, hermano, vea la realidad de Jesucristo, lo que Él demostró, lo que nos dice la Biblia, lo que comprueba la historia, lo que comprueba todas las cosas, hermano, que pudiesen hablar acerca de Jesucristo y confiar en Él completamente, hermano. Así, hermano, nuestra vida estará exenta de dudas, hermano. Pero deje de leer la Biblia, deje de buscar al Señor Jesucristo y su vida experimentará muchas preguntas acerca de Dios. Pero hermano, Juan el Bautista nos muestra cómo tratarlas. Cuando tenga dudas, vaya, hermano, a los pies del Señor, en oración y en lectura de su palabra. Y le prometo que Dios le dará las respuestas necesarias para su vida. Vamos a orar. Padre amado, Señor, quiero darte las gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido acá, Señor, estudiando de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos ha venido acá a escuchar y quizás muchos vinieron con preguntas. Quizás muchos tienen dudas hoy en día acerca de su fe. Pero, Señor, te pido que así como muchos han tenido dudas y han experimentado preguntas, Señor, tú les ayudes, les muestre que el lugar donde responder nuestras preguntas acerca de ti es en tu misma persona, es en la relación que tenemos contigo, es en ese tiempo que tenemos de comunión en oración y en lectura de tu palabra. Señor, muéstranos y danos las respuestas necesarias para nuestra vida. Señor, te pido y te ruego que cada uno de nosotros siempre tenga ese corazón, un corazón que va hacia ti a buscar respuestas para las preguntas de la vida. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido escuchando tu palabra y guíanos y danos la fe necesaria para vivir. Te pido todo esto, Señor, guía a la Iglesia Esperanza en tu nombre. Amén.